Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos desde la librería Alberti. Hola. Bueno, veo que ya os empezáis a conectar todos con nuestros directos en la Alberti. Muchísimas gracias. Es nuestro primer directo de este año 2021. Y bueno, pues yo creo que iniciamos un camino de buenos libros, de buenos autores, así que muchísimas gracias por sumaros otra vez a este cable de comunicación que tenemos con los lectores. Estamos esperando a Enrique Redel, el editor de Impedimenta, porque esta tarde vamos a hablar, aquí está, La deseada, de Maryse Condé. Vamos a invitarle a Enrique Redel. Bueno, este es el nuevo libro publicado por Editorial Impedimenta de la estupendísima escritora antillana Maryse Condé. Enrique. Hola, ¿qué Enrique tal? ¿Cómo Redel. estás? ¿Qué tal, Lola? Pues nada, muy bien, te veo ahí muy bien, Bien. delante de toda tu biblioteca. Muchísimas Sí, sí, gracias sí, por esta iniciativa para hablar de una escritora que ya sabes que aquí en la librería Alberti sí, tenemos mucha predilección por ella, ¿no? sí, sí, sí. No, nosotros, en fin, estamos ya montando una biblioteca Conde maravillosa y es una alegría poder hablar con vosotras, poder hablar con Marta Asunción Alonso, en fin, que es un lujazo absolutamente terrible. O sea que, bueno, contentísimo de estar aquí con vosotras. Fue portada de Babelia, del Sí, suplemento cultural del país, la semana pasada, ¿no? sí, Yo sí. creo que es una autora que todavía tiene que ganar muchos Ujú, lectores, ¿no? Estoy segura que sí, este tercer libro, La deseada, va a ser, yo creo que ya definitivamente aquí en España, el momento de ir sumando lectores y lectoras, ¿no? Porque es una vida que es casi la historia del siglo XX, sí, contada desde la perspectiva de una mujer sí. negra, de una mujer segregada, en fin. Ujú. Yo creo que es una aventura editorial estupenda y desde luego estamos agradecidísimos los libreros y los lectores a Impedimenta y a su catálogo y sobre todo estamos muy agradecidos también a los traductores, ¿no? Porque Sí, las traducciones, bueno, realmente estamos leyendo, conocemos a los escritores de los cuales no podemos leerlos en su lengua original gracias a los traductores y yo sé que Impedimenta pone muchísimo cuidado en la traducción. Marta Asunción Alonso es la traductora de los 3 libros que has publicado, Enrique, de Maryse Condé, y sí, la tengo sí, aquí a mi lado, bien. así que la voy a invitar a que se siente, yo me tengo que retirar, me pongo mi Vale. mascarilla. Saludo, Muy bien. os saludo a todos y aquí Venga. está con Marta para que charléis un rato. Muy bien. Muchas gracias, Lola. Vale. Hola Enrique, Hola, hola Marta. a ¿Qué tal? todos. Querida, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues lo primero, a ver, es realmente pues una alegría poder hablar contigo, Marta, porque siempre las conversaciones que tenemos sobre Maryse Condé y sobre literatura son apasionantes. Yo me alegro muchísimo de verte, porque sí que es Igual. cierto, Marta lo sabrá que hemos hablado mucho últimamente, hemos estado cerrando la edición de este libro, también con Andrea Toribio y con Sí. Laura Morán, que son nuestras editoras de Impedimenta, pero llevaba sin verte mucho tiempo, lo que es verte, ponerte porque normalmente las conversaciones son online o bien Por eh, teléfono, por sí. teléfono. Con lo cual, bueno, a ver, yo creo que estamos ante uno de los mejores libros que se van a publicar este año, La deseada, que está aquí, este libro, que tú tradujiste después de 2 libros más de Maryse Condé. A ver, es Sí. curioso, mi primera, en fin, como diría, pregunta, casi mi primera apreciación, es que Maryse Condé hasta ahora no ha sido una autora muy conocida en el ámbito hispánico, a pesar de ser una auténtica monstruo, ¿no? Monstrua de las letras francesas. Y a mí me gustaría que me explicases o que nos explicases también a los lectores de Alberti quién es Maryse Condé. Por qué no sabíamos nada de Maryse Condé hasta ahora y quién es esta autora maravillosa que nos está ofreciendo estos libros bueno, que tú estás traduciendo para Impedimenta?
Vale, pues bueno, me alegro yo también mucho de verte por fin, de volver a vernos las caras. Saludo a todas las amigas y a todos los amigos que ya veo que estáis por aquí conectados y agradezco un montón a Lola el espacio hoy aquí. Maryse Condé es... Tienes que hablar más alto. Vale, me dicen que tengo que hablar más alto. Maryse Condé es para mí la figura capital de las letras francófonas contemporáneas. Para mí Maryse Condé es sin duda la gran voz de la francofonía en estos momentos, ¿no? Ella nace, quienes ya habéis leído sus dos libros autobiográficos, nace en Pointe-à-Pitre, en Guadalupe, en el archipiélago de Guadalupe, antigua colonia francesa, que con el advenimiento de las independencias se integró, pasó a formar parte del Estado francés y es actualmente una región francesa, Y entonces ella nace allí, se cría allí en una especie de burbuja familiar. Sus padres siempre intentaron protegerla. Si habéis leído Corazón que ríe, corazón que llora, ella no descubrió, hasta que cruzó el Atlántico y vino a París a estudiar, no descubrió la realidad de ciertas cosas. No descubrió, por ejemplo, que era una mujer negra y que no bastaba con hablar francés para ser francesa, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que esto tiene bastante que ver con su trayectoria posterior, con su trayectoria política. Es una mujer que durante toda su vida, tanto en su vida como en su obra, se ha comprometido muchísimo, ¿no? con la reivindicación de esa memoria de la esclavitud, en su postura anticolonialista, y también por sus planteamientos de género, por sus planteamientos feministas. Y yo creo que eso tiene bastante que ver con esto que me preguntabas, ¿no? ¿Por qué no sabíamos de esta gran autora? Y no solo en España, también en Francia yo creo que queda mucho por saber y por dar a conocer de Maryse Condé, ¿no? Quizá Maryse Condé nos ensancha el mapa de la francofonía, nos ensancha ese hexágono, esa metrópolis, como todavía la llaman en Guadalupe, la metrópolis, y nos hace replantearnos, y a veces no es cómodo, replantearnos los límites, ¿no? de los mapas. Los mapas no acaban donde vienen los libros de texto, ¿no? Claro, es que es sorprendente porque a mí muchos lectores, lectoras, libreros, periodistas me comentan que es sorprendente que esta autora no la tuvieran como en su radar. Para mí es una autora que es por eso sorprendente. Yo recuerdo, esto lo tienen que saber también los lectores y los que nos están escuchando en este momento, que fuiste tú la que te pusiste en contacto con nosotros en un momento dado. Nos hablaste de esta autora que resonaba en cierto modo en mi cabeza como una autora pues lejana, y sin embargo me habló de temas muy actuales. O sea, en Corazón que ríe, corazón que llora, que fue el primer libro que se tradujo para Impedimenta, ella narra esa vivencia de la infancia, de los supernegros en Guadalupe, esas memorias familiares en las que ella tiene una relación especial con la madre. Y su vivencia, yo creo, esto biográfica, es como muy especial, ¿no? O sea, quiero decir, ella empezó siendo como una especie de niña bien, ¿no? de Guadalupe, y acabó siendo como una especie de testigo de la revolución africana. Se movió por todos los sitios del mundo, ha sido, un cierto modo, como la abanderada de un poco de este concepto de la negritud y esta raza antillana dentro de lo que es la francofonía. Es realmente un personaje apasionante, ¿no? Sí, la vida de Maryse Condé es apasionante, como tú dices. Yo en algún momento he hecho un mapa mundi, para ir situando en ese mapa todos los lugares donde Maryse Condé ha vivido y ha acumulado experiencias y ha escrito, los lugares donde ella ha vivido y los lugares que figuran en sus novelas también, y el mapamundi refleja una vida totalmente nómada, apátrida. Ella se define como una mujer, una escritora apátrida, una escritora sin domicilio fijo, dice ella. Y yo creo que tiene que ver con su espíritu tolerante, con esa búsqueda constante de la identidad, de las raíces africanas que, como tú decías,
estaban ocultas para ella durante toda su infancia. Ella creció sin saber, y esto se lo he leído y se lo he escuchado a ella tal cual, por qué había personas negras en las Antillas. No sabía que esto tenía que ver con ese periodo de la esclavitud, ese crimen contra la humanidad, ¿no? Los esclavos arrancados de los países africanos y transportados por la travesía del Atlántico, ¿no? Como materia prima. Toda esa herida ella la descubre efectivamente en la primera juventud, esa verdad terrible, y la búsqueda y el trabajar por reivindicar esa memoria la acompaña durante toda su carrera literaria y también su vida, ¿no?, personal. De hecho, ella, gracias a Maryse Condé, además de poder leer novelas, ¿no?, donde aprendemos de todo esto, de esta herida terrible, ¿no?, que está en el origen, en la fundación de las identidades antillanas, gracias a Maryse Condé, hoy en día en Francia la esclavitud es reconocida como un crimen contra la sí, verdad. humanidad. Ella está en el origen de esta ley, la ley Taubira, que en 2001 en Francia consiguió que efectivamente esto se reconociera como un crimen contra la humanidad, que los manuales escolares franceses cambiaran y los escolares franceses comenzaran a estudiar esto, que se conmemore, ¿no?, en una jornada anual, ¿no?, este día, la memoria de la esclavitud. Todo eso se lo debemos a Maryse Condé. Claro. Bueno, vamos a hablar de La deseada, que es el libro que estamos presentando ahora, que era un libro tremendamente esperado. Nosotros a ver, después, esto lo tienen que saber también los lectores, después de publicar Corazón que ríe, Corazón que llora, tuvo tal acogida que Marta y nosotros nos juntamos y dijimos, venga, ¿cuál es lo siguiente, no? Y pensamos, porque ya teníamos La deseada de hecho fue la primera novela que tú nos presentaste, primero publicamos Corazón que ríe, Corazón que llora, porque nos parecía como una especie de introducción que de verdad, si alguien no la ha leído, yo se la recomiendo sinceramente, porque se llama algo así como Cuentos de mi infancia, ¿no? Tiene una especie de pequeño subtítulo, porque son como pequeños capitulitos desde que ella nace hasta que básicamente, pues bueno, ya es una persona pues adolescente, en la relación con su madre, una cosa absolutamente preciosa, una relación también durísima en relación a la verdad, porque ella en un momento dado, recordarás que hay un capítulo en el que ella hace una pequeñita obra de teatro y retrata a su madre como alguien bastante borde, bastante intransigente, y la madre se va a llorar. Y este libro acaba con la madre muy enferma, ella acurrucada junto a ella en la cama, esa especie de sensación de la madre que va a echar de menos siempre. Esta enfermedad que ella tiene ahora mismo y que la mantiene absolutamente presa de su propio cuerpo, ya también se adivina en estos primeros libros, pero La deseada fue como el primer libro que nosotros teníamos previsto. Al final se nos han colado dos anteriormente. Cuéntanos sobre La deseada, porque es un libro maravilloso. Luego te preguntaré sobre por qué las novelas de Maryse Condé empiezan siempre con un parto, porque tanto en La deseada como en Corazón que ríe, como en Segu, que ahora yo me estoy leyendo, siempre hay un parto inicial. Pero bueno, cuéntanos un poco sobre La deseada, sobre esta novela de Maryse. Pues es una novela apasionante, y para mí tiene mucho de epopeya, de épica en femenino, ¿no? Aquí los lectores y las lectoras que abran esta novela van a asistir, nada más abrir la novela, en efecto, a un parto muy difícil, como en muchas novelas de Maryse Condé, y en los capítulos que siguen van a descubrir las peripecias, las luchas vitales de 3 generaciones de mujeres antillanas que son entre sí, son abuela, hija y nieta, ¿no? 3 generaciones de mujeres que están ligadas a la isla de la Désirade, la deseada, que es una isla dentro del archipiélago antillano, la primera isla que avistaron los marinos de Cristóbal Colón, ¿no?, cuando llegaron a tierras americanas. Y estas 3 mujeres que tienen sus raíces en este islote árido dentro de un archipiélago ya de por sí desconocido, y estas 3 mujeres luchan contra los elementos, luchan a brazo partido por desplegar sus alas, por llegar a ser ellas mismas, por volar en libertad, ¿no?, por lograrse a sí mismas, ¿no? Luchan por la ascensión social, luchan por amar como quieren, por ser quienes quieren, incluso por crear, ¿no? Hay 2 de estas mujeres tienen un conflicto
bueno, las tres en realidad tienen un conflicto importante entre la creación y la procreación, no tienen replantear, nos hacen preguntas sobre la idea de maternidad. Hay un juego ahí muy bonito en el título, ¿no? La deseada es la isla, pero también es la hija deseada o no tanto, ¿no? Que estas mujeres tienen generación tras generación, ¿no? Y yo creo que sobre todo es eso, es una epopeya, tiene mucho de epopeya de estas mujeres, de esta genealogía familiar femenina que lucha por ser libres, luchan por ser sobre todo felices, ¿no? Por poder disfrutar de esa porción de felicidad que nos es debida a todos, ¿no? De hecho, no hago aquí ningún spoiler, como se dice ahora, el libro se abre con una cita muy hermosa de una canción popular antillana que dice que eso es lo único esencial en la vida, la felicidad. Y yo Claro. creo que resume bien esta búsqueda de estas mujeres. Sí, es una búsqueda de la felicidad, pero el retrato que hace Maris en todas sus novelas, en sus libros, no es una felicidad sencilla. Es No, decir, hay una felicidad, la felicidad hay que trabajársela. Y este paradigma de la maternidad, porque también ella tiene una historia apasionante respecto a la maternidad, es una maternidad difícil. O sea, sí, la propia historia de Maris es una historia de maternidades difíciles, ¿no? sí. Cuéntanos un poco sobre ella, porque tiene una historia ella misma curiosa respecto a sus hijos, ¿no? Respecto a... que ahora, Sí. quiero decir, quiero decir, ella tiene hijos vivos, creo que alguno murió hace un tiempo, pero tiene una relación curiosa que cuenta en La vida sin maquillaje, que es un pedazo de título, eh, con cómo tuvo los hijos Maris Conde. O sea, cuéntanos un poco, porque yo Sí. creo que puede ser interesante también al hilo de la deseada, que se entienden muchas cosas al hilo de esto. Yo creo que esto es lo que quizá nos llevó, ¿verdad?, a presentar primero esos libros de memorias y después ya la novela, porque en esos libros de memorias, donde ella nos cuenta su relación con la maternidad, con esta experiencia, Ujú. eh, entendemos al leerlos por qué después en todas las novelas efectivamente se nos plantean preguntas sobre la maternidad y hay partos difíciles como este que abre La deseada, ¿no? Efectivamente, Maryse Condé tuvo a su primer hijo muy jovencita, recién aterrizada en París, llegó a la maternidad sin desearla. Y su primer hijo, además, lo crió ella sola, lo tuvo que criar ella sola, Denise. Mm, y tuvo el coraje de ella sola, con ese primer hijo bebé, embarcarse hacia África en busca de esas raíces, en busca de esa identidad que ella siempre dice que no puede ser un vestido que a una le ponen a la fuerza, sino que tiene que ser un traje hecho a medida, un vestido hecho a medida, ¿no? Entonces ella se embarcó hacia África con este bebé, con su primer hijo, con Denise, y allí en ese peregrinar africano durante esos años apasionantes de los panafricanismos, los socialismos, las independencias de las antiguas colonias, allí efectivamente tuvo a sus otras tres hijas, es madre de 4 hijos, Ujú. y efectivamente Denise, por desgracia, murió con 40 y pocos años, víctima de SIDA, enfermo de SIDA, y era el único de sus hijos, recuerda siempre ella, que también tenía vocación literaria, escribió una novela y crió a sus 4 hijos en África con muchas dificultades, luchando, ¿no?, por ser ella misma al mismo tiempo. Y siempre, esto siempre ella, cuando lo evoca, si habéis leído La vida sin maquillaje, una lectura muy dura, pero también muy luminosa en algún momento, ¿no?, y apasionante, allí ella explica por qué llegó tarde, entre comillas, a la escritura, ¿no? Ella dice que empezó a escribir ficción, novelas, porque hasta entonces, hasta los 40 y muchos años, había estado demasiado ocupada viviendo, criando a sus hijos y todo esto, todo este bagaje vital, cuando hemos leído, ¿no?, esos libros de memorias y sabemos todo lo que lleva en su Ujú. equipaje esta mujer, esta escritora, entendemos por qué en sus libros de ficción efectivamente asistimos a estos partos, a estas preguntas sobre la maternidad, a estas relaciones con los hijos y con problemáticas, ¿no? Mm. Claro.
A ver, en La deseada hay también una serie de historias de maternidades extrañas. La propia Sí, protagonista se narra naturalmente en esa especie de carnaval antillano, su nacimiento con los, en fin, los enmascarados y los tambores adornando las calles. Y la propia madre que tiene a la protagonista, Marie Noël, la deja, la abandona y se va a sí, París a vivir. Y a su vez, ella también tiene una relación extrañísima con su madre, también una relación absolutamente no diría yo como de odio, pero hay como una relación de desapego grandísimo. Ella misma, además, el personaje de Marie Noël se convierte en una especie de outsider completamente, muy individualista, que rehúye el compromiso. Yo, a mí, siempre, fíjate, he de reconocerte que siempre, yo como he visto muchas fotos de Maris de joven y de muy jovencita, yo siempre me lo imagino, el personaje de Marie Noël, como el personaje de la propia Maris, ¿no? La de Sara también es una historia de peregrinajes. El personaje Marie Noël siempre está buscando constantemente, no logra encontrar, es inmensamente feliz, pero a la vez inmensamente pobre, infeliz, diría yo casi como insatisfecha, ¿no? Y este personaje es un personaje bastante prototípico en las novelas de Maris, ¿no? De Maris sí. Condé. Sí, yo creo que sí, que en todos sus personajes femeninos ella misma lo dice en una entrevista que ha salido hace poco, ¿no? En esa entrevista en Babelia, lo decía, ¿no? Siempre hay algo de una en todos los personajes. En La Ujú, deseada tienes razón totalmente, yo creo. Marie Noël se parece mucho y Maris lo suele reconocer a ella misma, ¿no? A esa lucha que ella también ha tenido que realizar para llegar a ser escritora, profesora de universidad, una mujer con una carrera intelectual apabullante. Ha enseñado durante muchos años literaturas francófonas en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Entonces su trayectoria recuerda en efecto a la de este personaje, de Marie Noël. Pero creo que también hay mucho de Marie Condé en todas las demás mujeres de la novela. En la abuela, esa abuela sí, analfabeta que habla criollo, que era cocinera, ¿no? Marie Condé es una gran cocinera, así, qué eh, bueno. sí, es una gran cocinera y siempre ha defendido, y tiene un libro, una autobiografía culinaria donde habla de esto, siempre ha defendido que la cocina, que cocinar es creación al mismo nivel que escribir un poema o una novela, ¿no? Entonces creo que también Marie Condé es esta abuela cocinera que habla en criollo y también es la madre, Reinalda, la madre que deja a su Ujú. hija en las Antillas y se va a la metrópolis para buscar un futuro mejor, para estudiar. La propia Marie Condé tuvo que hacer esto, dejó en un momento dado a sus hijos al cuidado de otras personas para volver a Francia y estudiar y retomar sus estudios universitarios. Entonces yo creo que en todas las heroínas condeanas, como yo digo, en todas esas mujeres junco que nunca se quiebran del todo, aunque los huracanes de la vida soplen fortísimos, siempre hay algo de la experiencia vital de Marie Condé. Claro. Otro punto que hay en La deseada que me resulta realmente curioso es el retrato que hace de América. Sí, Realmente yo he leído mucho, como muchos, nosotros hemos leído mucha literatura americana, mucha literatura casi también de, de la emigración a Estados Unidos, de la experiencia de la emigración, pero como en La deseada no había visto un retrato tan absolutamente brutal de la periferia de las ciudades americanas. No hay un sí. solo blanco, ni uno solo casi. Uno, Vamos, a lo sí, mejor sí que hay alguno, pero yo creo que no. O sea, son todos latinos, chicanos, cubanos, gente antillana, y sí. hay algún inglés también extraño por allí. A mí me llamó mucho la atención esa especie de retrato crudo de la periferia, de los barrios Sí, suburbiales de Boston en este caso, y donde se vivía con una tremenda pobreza, pero había una tremenda alegría, donde se comía comida caribeña, donde se comía comida y se bebía y se disfrutaba y se cantaba y se disfrutaba muchísimo, ¿no? Y me ha sí, resultado realmente curioso, Marta. O sea, fíjate, hemos hablado sí, mucho de esta novela, pero nunca te había dicho esta especie de impacto que tuve sí, yo del retrato de la vida americana que no tiene nada en absoluto que ver con... Y eso que Maris vivió durante muchos años en Nueva York y en California, en Berkeley, sí, fue profesora en Columbia, se jubiló como catedrática emérita de francés en Columbia
Y curiosamente, o sea, nunca habla del cogollo, habla siempre de los barrios Sí, baratos, ¿no? De las sí, ciudades, ¿no? sí, Es una sí, cosa sí. muy curiosa. Además es muy bonito como lo describe en la novela. Hay una expresión que la pone en boca del personaje de Stan Lee, que es un músico de Ujú. jazz, que está obsesionado precisamente con esta idea, con la idea de que las migraciones, ¿no? Y las comunidades de migrantes son el corazón, ¿no? De la Sí, auténtica alma americana, ¿no? Que ahí es donde realmente está la belleza, ¿no? En ese melting pot, en la creatividad. Y este personaje que quiere componer lo que él llama la Sinfonía sí, del Nuevo Mundo, sí, sí, sí. como un homenaje a todos los migrantes del mundo, habla de la familia caliente de la Sí, migración, ¿no? Y es efectivamente la descripción, a mí también me emociona un montón la descripción de esos barrios, de esas comunidades arcoíris, ¿no? Y creo que también hace una descripción muy hermosa y muy ajustada de las periferias francesas. sí, Cuando el personaje llega a París, el Lavalier. efectivamente, París es bellísimo, el centro de París es bellísimo, pero lo que a Marie Noël le emociona de París es de nuevo esa familia colorida y caliente de los migrantes del otro lado del Atlántico, ¿no? Que se juntan para beber punch, para beber ponche caribeño, para bailar músicas y ritmos del Caribe y para Ujú. intentar combatir lo que en criollo guadalupeño es una palabra que sale en la novela, se llama el lambé, que es el mal de amores, pero también la morriña del país, ¿no? Porreña, sí, la saudade. Sí. Que bueno, Mm. realmente para mí ha sido un descubrimiento esta novela porque efectivamente, a ver, uno ha leído mucha novela francesa, ha leído mucha novela norteamericana, y una literatura como Maryse Condé que nada en muchas aguas a la vez, ¿no? O sea, que es una cosa realmente curiosa. Y sí que es cierto, esto decías tú que es una de las grandes voces, ¿no? De la literatura francesa, pero me da como la sensación de que ella es un outsider completamente dentro de lo que es la literatura francesa. Uno se pone a ver quiénes son los grandes consagrados, la gente que gana los premios, y ella siempre ha ido como un poco por los márgenes, ¿no? Decía el otro día también en la entrevista de Babelia, la relación que tuvo con, bueno, la conversación que tuvo con Emmanuel Macron, lo que decía es que es realmente curioso, efectivamente. Se lo pongo a Susana que nos pregunta de qué novela hablamos. Ah, sí, La deseada de Maryse Condé. Sí, Maravillosa, ¿eh? Muy recomendable, Susana. No, a ver, hablaba justamente de eso, sí. de esta especie de visión desde la periferia también de la propia literatura francesa. Decía, es curioso que ahora le estoy dando un premio, la Orden del Mérito le han dado, ¿no? Hace poco. Sí, Justamente a una autora que su sueño es tener en algún momento el pasaporte guadalupeño, ¿no? sí, O el sí, sí. pasaporte. Entonces, ¿cuál es su relación ahora mismo con la literatura francesa, mainstream? Siendo además una de las autoras más premiadas, fíjate, premio Nobel alternativo, este año ha estado también en el número uno de las clientes del Nobel. Escribe en francés, evidentemente. ¿Cuál es la relación que tiene con el establishment literario francés? Bueno, escribe en francés, pero no escribe en francés. Ella ya sabe, los que ya lo han escuchado, la frase lapidaria que ella suele dar en entrevistas y en encuentros, no, su gran frase es: no escribo en francés, no escribo en criollo, escribo en Maryse Condé. Uh Entonces -huh. ella está muy orgullosa de reivindicarse fuera de todas esas etiquetas, ¿no? No entra dentro de la identidad francesa canónica. Y su lengua de creación, efectivamente, su idioma literario es muy personal, porque aunque el criollo no es su lengua materna, tiene mucho de compromiso político el hecho de que haya palabras, Uh -huh. frases en criollo en sus novelas. Y yo creo que esto en efecto tiene que ver con que esté al margen de esos cánones, con que ningún gran premio francés como el Goncourt Sí. o el o otros nunca hayan sido para Maryse Condé, ni siquiera el Nobel fue para ella. Parece que hubo que hacerle a Sí. medida un Nobel alternativo para ella, ¿no? Que efectivamente no, es no escribe en francés, no escribe en criollo, escribe en su idioma personal y sueña, como decía Macron en ese acto donde le dieron la Orden del Mérito, ¿no? Sueña con la independencia de su tierra, Uh -huh. Sí, efectivamente. sí. Es curioso. Bueno, otro de los grandes temas de Marisa, a pesar de que ella quizás lo discutiría, es el feminismo. O sea, yo recuerdo una famosa
un famoso lance en Barcelona cuando estuvo hace 2 años, vino porque ella, a ver, hay que decir que Maryse Condé está muy enferma por, por una dolencia física, una especie de degeneración del sistema nervioso que la mantiene, no puede apenas usar las manos, no ve, apenas oye, habla muy despacio y aún así tiene una cabeza absolutamente que va a toda pastilla, acaba de terminar una novela. Y ella le llama, ¿no? La maldición Buculón, ¿no? O ¿cómo le llama? El Sí, síndrome Buculón, sí, porque sí. es su apellido de soltera. Hereditario, sí. Claro, entonces sí, o sea, parte de su familia ha muerto de esto y ella aún así bravamente se mantiene esto activa, acaba de terminar una novela que además sí tiene que ver también con esto del Nuevo Mundo, ¿no? El Evangelio del Nuevo Sí. Mundo, dice que se llama. Bueno, el feminismo. Estábamos en la presentación y Xavi Allén, que es el periodista que le hizo la entrevista, le preguntó por el feminismo. ¿Se siente usted feminista? Y dijo, no, en absoluto. En absoluto. Yo, en fin, considero que los hombres son buena gente, ¿no? Entonces, todos nos quedamos así como un poco... cuál es la relación que tiene Maryse a ver, la literatura femenina, con el feminismo, cuando ella ha sido, vamos a ver, se ha lanzado con un niño a cuestas o con 3 o 4 niños a cuestas por la África salvaje, comida por las guerras, con su solo valor, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie más bravo que Maryse Condé, ¿no? Y aún así, pues ella no se considera especialmente feminista, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene ella con este controvertido tema, ¿no? Sí, pues es complicado, pero es muy divertido hablar con ella de esto, porque, por ejemplo, yo me acerqué primero a su obra para hacer una tesis doctoral y mi tesis doctoral es totalmente enfoque feminista y analizo el feminismo de Maryse Condé. Y cuando yo le dije, Maryse, he defendido la tesis, le expliqué todo y me dijo, ah, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí que soy feminista cuando le expliqué todo eso. Entonces yo creo que ahí hay un problema quizá de concepto simplemente, ¿no? Lo que la etiqueta feminista a lo mejor ha podido representar para ella en su vida, en sus encuentros. Hay personajes en algunas novelas que tienen que ver con Sí, situaciones vitales y son personajes muy negativos y son mujeres feministas. Entonces yo creo que ahí tiene que ver con la vida o con los encuentros que ella haya tenido claro. como, como mujer por el camino, ¿no? Pero cuando hablas con ella y le preguntas por esto, siempre, aunque rechace la etiqueta, porque forma parte, yo creo, del encanto de Maryse Condé rechazar todas las etiquetas, siempre llega a la misma conclusión, ¿no? Soy una mujer, soy madre de 3 mujeres, ¿cómo no voy a escribir y no voy a luchar, ¿no? Por estar del lado de las luchas de las mujeres? Claro, Entonces, sí que claro. yo creo que el problema es la etiqueta, el querer meter a Maryse Condé en cualquier etiqueta cerrada, ese es el problema, yo creo. Sí, claro, además que yo no creo que sea por desconocimiento, ella está en Berkeley, ha estado en Columbia, vamos a ver, no habrá conocido a las grandes teóricas del feminismo americano, francés también, ella ha estado en la Sorbona, es una mujer absoluta y totalmente leída y quizás o sea, el enfoque que ella hace es un enfoque totalmente íntimo de la feminidad. O Sí, sea, no es un enfoque en absoluto reivindicativo, sino que los personajes son como son, sin ningún tipo de reivindicación detrás. Son valientes, son también sensibles, y muchas veces les pasan los hechos por encima. Esto un poco la sensación que tengo, ¿no? Y realmente, pues bueno, es un poco esa especie de mujer que yo nada más la conozco de esas 2 tardes en Barcelona, tú la conoces muchísimo mejor. Actualmente ella lleva una vida intelectual potente, acaba de terminar una novela, responde entrevistas, gracias a su marido Richard Philcox, que es decía que era un inglés guapo, incluso demasiado guapo, ¿no? Pero ni ella se sentía, que es algo muy curioso, ni ella se sentía negra en el continente negro, una paradigmática tal, ni francesa en Francia, ni... es decir, va con una total independencia por delante, ¿no? Es la sensación que me da. totalmente. Sí. Ella, sí, para mí es una escritora inconveniente y esto se lo he escuchado yo
decir a ella de sí misma con orgullo y con sonrisa, ¿no? Si hay, la única etiqueta que quizá le pueda cuadrarse a esa, la de la inconveniencia, e incluso las ganas de provocar en muchas ocasiones, ¿no? Le divierte esto. No sé si recuerdas en Barcelona cuando le enseñamos en un momento dado un artículo que salió ese día en El País y le hablamos de algunos comentarios que había en la versión en línea. Ah, sí, sí, Y cierto. entonces ella se rió muchísimo, sonrió, de repente sonrió y dijo, qué bien, ¿no? Qué bien hacer ruido, aunque sea... Sí, es inconveniente, realmente inconveniente, incluso con la propia relación con la muerte, la relación que tiene Sí, con la enfermedad, etcétera. sí, ¿Cómo está Maryse Condé ahora? Porque eso es una cosa que realmente ella vive actualmente en el sur de Francia, sí, en cierto modo como en un pequeño pueblo de la Provenza, maravilloso, y sigue escribiendo todos los días, ¿verdad? O sea, sigue siendo una sí, autora sí. activa. ¿Qué sabes de ella? Porque tú tienes una cierta Sí, relación como directa con Maryse. sí. Mm, Pues me cuenta que sale todos los días a escuchar los pájaros que se posan en los olivos de su jardín. Me cuenta que en efecto está escribiendo constantemente, dicta los libros a su esposo, a alguna amiga y escucha muchos audiolibros eh, y está, como todos, yo creo que preocupada, pero también esperanzada por los cambios que todo esto que estamos viviendo quizá los cambios a los que pueda llevar, ¿no? Si habéis leído además esta entrevista de la semana pasada, este reportaje estupendo en Babelia, ella está esperanzada, ¿no? Es el momento para Maryse Condé de reaprender a vivir ahora mismo. Y ella se siente feliz ahora mismo, suele contar que es una de las épocas más felices de su vida a mm, pesar de esa enfermedad, a pesar de pues lo que estamos viviendo a nivel global, porque se siente afortunada, siente que los reconocimientos están llegando, ese premio Nobel alternativo le hizo muy feliz porque permitió situar a su tierra, a Guadalupe, en el mapa para muchas personas y no solo hablar de ella cuando hay catástrofes naturales, ciclones y cosas terribles. Y además sus hijos, como ella dice, son mayores, ahora mismo solo tiene que escribe y es feliz y está feliz también de saber que en España la estamos queriendo, la estamos cuidando, la estamos leyendo, incluso por el otro lado del charco. Nos preguntaban por aquí antes, Enrique, si va a llegar la deseada a Chile. sin Entonces ella duda, está feliz sí. de todo esto, está muy feliz. Sí, de hecho, bueno, hay que decir que por si hay algún lector argentino, finalmente vamos a hacer edición argentina de La Deseada, porque hay 2 o 3 libros que cada año privilegiamos en cierto modo y pensamos que pueden ser libros importantes. Y el problema de los libros cuando viajan a América es que se encarecen. El propio viaje encarece el libro y aparte los libros de impedimenta no son específicamente baratos. O sea, son libros como muy bien hechos, con su sobrecubierta, su primer pliego a 2 tintas. Y bueno, yo siendo el editor diciendo que los libros de impedimenta no son excesivamente baratos, tampoco me ayudó mucho, pero es lo cierto. Entonces vamos a hacer esto, una edición argentina y probablemente una edición mexicana también, porque creemos que es muy importante que Maryse Condé sea leída también en el continente americano. Hablando del continente americano, yo creo que le pregunté a Maryse en su momento, cuando estuvo en Barcelona, si ella volvería a Guadalupe, ¿no? O sea, es muy complicado ahora mismo porque Mm, es su lugar natal, es el lugar donde ella además celebró, yo creo, de una manera casi como apabullante y apoteósica su novela alternativa. Ella viajó, ¿no? ¿Verdad? A, sí, a Guadalupe. sí, ¿Cuál es la sí, relación que tiene ella ahora mismo con su patria, ¿no? O sea, con su lugar de sí. nacimiento. Ese momento en el que ella dedicó ese premio Nobel alternativo a todos sus compatriotas y viajó al archipiélago a celebrarlo fue maravilloso, fue muy hermoso. Ahora en Guadalupe por fin hay algún liceo que lleva su nombre. Se estaba hablando de rebautizar el aeropuerto con el nombre también Sería de maravilloso. Marie Condé y ella vivía en Guadalupe
pensaba terminar, yo creo, su vida y su carrera allá. Se habían regresado ya con Richard desde Estados Unidos y fue la enfermedad la que les forzó a regresar a la Francia metropolitana para tener mejores cuidados y también estar más cerca de las hijas y de los bisnietos y de los Ujú. nietos, que tiene ahora mismo una familia Sí. muy extensa que ¿Y la celebra con él. visitan? ¿La visitan? ¿La van a ver? ¿O viven en Sí, Francia sí. todos? No todos, no todos. Tiene una hija por Haití, los tiene repartidos, pero en Francia tiene bisnietos, tiene nietos, tiene una bisnieta que lleva su nombre, Marie Condé, y que conocimos en París y que nos contaba que es mucha responsabilidad ahora mismo llevar ese nombre, pero que está muy feliz, están orgullosísimos sus bisnietos y sus nietos de todo este reconocimiento que está llegando por fin a una autora tan increíble. Bueno, llevamos ya 40 minutos para los estándares del Instagram Live, ya es un tiempo es un razonable y tampoco queremos cansar a la gente, pero a ver, como Marta sabe, en Impedimenta y Marta Asunción Alonso no paramos de generar proyectos, siempre estamos pensando en el siguiente libro. Dentro de un tiempo saldrá Tituba, la negra bruja, o sea, la bruja negra de Salem, que es quizás su obra más conocida en Estados Unidos, porque narra la historia de una esclava, ¿no? Una esclava Sí, martiniquesa ella es de Barbados, de la isla de de Barbados. Barbados, exactamente, que Ujú. es juzgada en los famosos juicios de Salem, ¿no? Háblanos un poco de esta novela, que es la siguiente que publicaremos. Siempre inauguraremos los años en Impedimenta un poco de manera cíclica con Maris Condé, con lo cual en enero, y váyanse apuntando en sus agendas, en enero de 2022 estará la traducción de Tituba, ¿eh? Cuéntanos un poco sobre este libro y ya así abrimos un poco boca a los Genial. lectores. Pues yo creo que sí, que es el libro más estudiado quizá en Estados Unidos, en las universidades americanas. Tituba es el libro de referencia de Maryse Condé y tiene esa vertiente histórica, ¿no? De los juicios de Salem, en la sociedad puritana. Y Maryse Condé, tampoco hago ningún spoiler porque es la primera Mm, línea de la novela, juega, ¿no? A rellenar lo que los archivos históricos no nos cuentan con la ficción, ¿no? Y nos dice que Tituba y ella han sido grandes amigas, esto al inicio de la novela, y que durante interminables conversaciones Tituba le ha contado cosas que nunca había contado antes, ¿no? Que nunca qué había bueno. contado antes a nadie. Y entonces Tituba es un poco esa reconstrucción, echando mano de la ficción allí donde la historia se queda corta, ¿no? De la vida de esta esclava originaria de Barbados que es vendida, pasa por diferentes familias, sirve a diferentes familias y es apasionante también. De nuevo es la historia de una mujer junco que aunque arrecie el huracán no se quiebra del todo Ujú. y creo que va a encantar, va a encantar. Sí, yo estoy deseando leerla porque esto me pasa muchas veces. Mi francés es muy básico, leo muy por encima y prefiero a las grandes obras ya enfrentarme con la traducción de alguien solvente y especial como Marta Asunción Alonso. En este caso estoy deseando leer Tituba. Nos preguntaba por aquí María 132517 cuál libro recomendamos para empezar a leer Maíz Condé. Yo sé cuál libro empezaría, o sea, pero dinos tú, Marta, con cuál libro empezarías a leer a Maíz, que tú has leído todo Maíz. Y, Pues Maris tiene más de 30 libros, es que ella ha escrito hasta literatura juvenil, infantil, y yo empezaría, creo que por el que hemos empezado juntos, ¿verdad? La andadura, que es Corazón que ríe, corazón que llora, esos uh-huh. cuentos verdaderos de su infancia, porque ahí asistimos al despertar de la vocación literaria de esta escritora y ahí tenemos ya episodios Uh-huh. fundacionales de su identidad, de su vocación que después vamos a ver esos fogonazos en todas las novelas, en todas las obras de ficción de Condé, vamos a tener esos fogonazos que la deslumbraron en la adolescencia y en la Uh-huh. infancia. Muy bien. Bueno, pues nada, esto yo no puedo por menos que recomendar de verdad que leáis a Maris Condé. Es un descubrimiento, o sea, para mí fue un descubrimiento como lector, evidentemente un descubrimiento como editor. Es de esas autoras con las que te dirías una isla desierta, porque son tan ricas, tan... Yo recuerdo la lectura de La Deseada, y estábamos en la editorial todos igual, ¿eh? O sea, Andrea, Laura,
Pilar, Dani, estamos todos tan emocionados diciendo este va a ser nuestro libro del año, porque era tan bonito el libro, o sea, de verdad recomendamos sinceramente este libro que se lee casi como con el corazón en un puño, que te emociona, que te hace reír por momentos. Y el libro está aquí, lo tenéis en el Alberti en fin, para comprarlo y para disfrutarlo. Y bueno, para mí siempre es un lujo hablar con Marta Asunción Alonso. Hablamos, o sea, con todo esto de la pandemia hablamos menos de lo que deberíamos. Y porque tú antes, hasta hace poco has estado viviendo en Francia, ahora vives en Sí, Guadalajara, que es casi como vivir en Francia en los tiempos del más o COVID. menos. Más o menos. Porque es casi más sencillo volar desde Orlí o desde De Gaulle a Barajas que venir desde Guadalajara. Entonces, de verdad, un placer verte, Marta. Yo tengo que Igualmente. pedir también perdón a Laura de Alberti, que me dijo, colócate una foto, o sea, un foco mirando hacia ti. Tenía uno de estos redondeles de luz que funcionan muy bien y hay 28, se me ha caído el sol y se me ha estropeado. Entonces, esto que me dijo, no cojas el Pero, móvil con la mano, llevo 45 minutos con el móvil en la mano. Jolín, pues te tendrá que doler ya el brazo, pues. No, por Maris conté cualquier cosa. Entonces, bueno, de verdad que te agradezco, Marta, que has estado aquí. Agradezco enormemente a A Alberti, Lola, que está aquí Yo conmigo. sí, sola. Estoy aquí. que es mi segunda casa, como sabe Lola, pues que nos haya acogido. Me encantaría haber estado con vosotros hoy, pero no he tenido que estar en casa. Así que, de verdad, un pedazo de experiencia. Así que, Ha sido un inicio de temporada fantástico. Yo creo que hemos sí. puesto el nivel muy alto, el listón muy alto en estos encuentros en Alberti a domicilio, porque desde luego el placer de la charla que habéis tenido, ¿no? con esta escritora todavía tan por descubrir, ¿no? Que también nos emociona más todavía, ¿no? Pensar que como lectores, una librería, que llegan tantas novedades, todavía hay un escritor, una escritora Por conocer, sí. de gran calidad a la que los lectores se pueden acercar, ¿no? Así que muchísimas gracias, Enrique. El plan de novedades de la editorial va con la portada de... Sí, el plan de editorial de este primer semestre es una maravilla, ¿no? Bueno, en su web está todo lo que van a sacar, pero bueno, siguen con Dubravka Ugresic, con Philip Larkin, con Mary McCarthy. Bueno, es una auténtica maravilla y desde luego es un trabajo fantástico de un equipo liderado por Enrique Redel y por Pilar Adón, pero desde luego en el que están implicados muchísima gente que pone toda su experiencia y toda su sabiduría, porque hay que saber muchísimo para editar, ¿no? No solamente el editor, sino los traductores, los correctores. Me gusta mucho hablar eso de los trabajos artesanos que forman parte de una editorial y que son tan importantes, y por eso tenemos que cuidar tanto los libros, ¿no? Porque de ellos están colgando un montón de saberes que vale la pena mantener. Sí. Así que muchísimas gracias, Enrique. Gracias, Lola. Y tú sabes que yo mi carrera la quiero consagrar siendo el editor de Alberti, o sea, tú lo sabes. Pues ya sabes que aquí te vamos a dejar una sillita y una mesa para Tú déjamelo que no, ya verás, la monto. La semana que viene nos vendrá a visitar Miguel Ángel Hernández. Qué bueno. Sí. Murciano, nos va a presentar El don de la siesta en este librito tan escueto, pero tan interesante, sobre la importancia que tiene la siesta en nuestras vidas, por lo menos en la mía. Sí. Por lo menos en la mía. Y vendrá a conversar con Luis G. Qué bien. Qué que también acaba de publicar 100 noches. Los dos libros están en anagrama. Vendrán ellos dos aquí a la librería, los pondremos en distancia. Y bueno, pues estamos muy contentos. Así que toda esta temporada, desde luego, agradecer a los editores y a los escritores, autores, autoras que van a venir a la librería Alberti, que siempre es un honor. Claro, cuidaos todos. Y gracias a todos los que os conectáis con nuestros directos, amigos de aquí y de allá. Ojalá lleguen los libros de Impedimenta pronto a Latinoamérica, que he visto que hay muchas preguntas sobre esto, ¿no? Sí. Así que muchísimas gracias, saludos desde Cuba, desde Argentina, desde Chile, y en estos momentos, desde luego, nosotros nos sentimos muy cerca, hermanados, no solamente por
por el español, por nuestra lengua común, sino también por los amantes de la buena literatura que hace Impedimenta y que traduce Marta Asunción. Muy bien. Bueno, un beso a todos. Gracias. Venga, hasta luego, que vaya bien. Cuidaos todos. Chao, chao, Venga, chao, hasta luego. chao, chao. Adiós. Chao. Ya está.